¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos contentos nuevamente de estar aquí juntos, recibiendo un sábado más y, por supuesto, abriendo la palabra de Dios con esta guía, ¿no?, de estudio que está espectacular, con esta temática apasionante que vamos a tener durante 6 meses, ¿no? Desde que empezamos. No sé qué pensás vos, Daniel, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, feliz sábado. La verdad que bueno, una alegría estar contigo y con los oyentes. Y sí, la verdad que un tema muy interesante, muy apasionante y que descubrimos cada vez más profundo, ¿no? Hay detalles que se nos han escapado eh, en toda la historia de nuestra vida espiritual, y es como que repasando y recordando estos temas es como vemos aspectos importantes que antes no habíamos visto, ¿no? Así es, y bueno, no queda más que dar gracias a Dios porque en mi caso, si en 35 años lo pasaba por encima y no lo vi, es porque ahora Dios quiere que lo vea, ¿no? Y justo Tal vamos a cual. hablar un poquito de lo que es tener un velo puesto sin darse uno cuenta, ¿no? Que en realidad lo tiene. Pero vamos a pedir en oración al Señor que nos dé esa sabiduría y nos quite ese velo para poder entender lo que hoy tiene para nosotros. Si te parece, Amén. saludamos virtualmente porque está grabado el programa, pero saludamos a todos los que están ahí en el chat. Como siempre, vamos a estar ahí seguramente saludando en vivo y les pedimos que nos acompañen también a orar en reverencia. Sí, pongámonos en posición reverente y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus cuidados, por tus bendiciones, gracias por este sábado que ha comenzado. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, te imploramos que tú nos des de tu espíritu, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder entender la palabra, Señor, atesorarla, guardarla en nuestros corazones. Guíanos, gracias Señor te damos por ello, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Así tenemos los textos. Estamos, bueno, en el segundo trimestre, lección titulada Los dos pactos, puerta a la justicia. Esperemos que nos estén siguiendo, que estemos avanzando juntos, y si no, les recomendamos que puedan ver las lecciones anteriores, ¿no? Esto siempre es una enseñanza correlativa que va poniendo su fundamento en cada tema anterior, ¿no es cierto? Estamos ahora en la lección 9, que se titula Ministerio de Muerte, ¿sí? Parece un título difícil, pero Fuerte. sí, vamos a ir desentrañando a ver qué significa y por qué hay un ministerio que está basado en la muerte, ¿no? Te voy a dar para que vos empieces con la pregunta número 1 y vamos a hacer como siempre, ¿sí? Vamos avanzando Dale, ahí un poco cada uno. dale, buenísimo. Leemos primero el versículo de memoria. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y creo que ese es el proceso que vamos a ir describiendo en esta lección, ¿no? De que hay un momento en el cual la ley se introduce, y la ley se introduce ¿para qué? Tiene un claro propósito, para que el pecado abunde. La ley se introduce en nuestras conciencias para que el pecado abunde en nuestras conciencias, para que nuestro pecado, el que tenemos nosotros, y cuando el pecado abunda en nuestras conciencias, Dios ahí sobreabunda con gracia, ¿no? Así que pasemos a la primera pregunta y veamos qué es lo que dice. Dice, ¿en qué consiste el pacto nuevo o el nuevo pacto? Esto lo venimos respondiendo ya con otras preguntas, ¿no? O con otras lecciones anteriores, pero ahora le damos una vuelta de tuerca con el siguiente versículo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que nosotros vemos aquí que se nos presenta el pacto bajo un contexto diferente a los versículos que habíamos considerado en las lecciones anteriores. El nuevo pacto, en este caso, es el pacto del Espíritu, que escribe en nuestros corazones la ley de Dios, y así nosotros venimos a hacer epístolas vivas, venimos a hacer cartas vivas que dan testimonio de una vida que ha sido transformada por el Espíritu de Dios, ¿no? Eso es el pacto nuevo. La verdad que es una definición muy interesante porque creo que no lo habíamos visto en las lecciones anteriores bajo esta luz, y nos contrapone, ¿no? Ya que estamos con lo que sería el pacto viejo. ¿Y el pacto viejo qué es? Es que la ley ya no está grabada en el corazón, sino que la tengo en tablas de piedra, ¿no? Y yo puedo agarrar esas tablas de piedra y las puedo atesorar en mi corazón. No tengo una Biblia, sí tengo una Biblia acá. Puedo agarrar, acá tengo los 10 mandamientos, ¿no? Y puedo ponerla acá al lado de mi corazón y acariciarla, pero si no está en el corazón, sigue estando en el viejo pacto, ¿no es cierto? Y lo interesante es que tanto el viejo pacto como el nuevo pacto están centrados en los 10 mandamientos, pero en el viejo pacto los 10 mandamientos están afuera, y yo tengo esa ley, la tengo afuera, ¿no? Y es interesante porque lo que está implícito en este versículo es que mi corazón se ha puesto duro, ¿no? El corazón del hombre se ha puesto duro. Pero, perdón, quizás volviendo a la pregunta número 1, ¿no? ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste en que Dios nos da su Espíritu y graba su ley en nuestros corazones, y venimos a hacer cartas, epístolas vivas. En eso consiste el nuevo pacto. Ministros, ¿no? Al ser Así cartas es. abiertas somos ministros. No lo quedamos para nosotros, sino que hay que llevarlo, ¿no? Hay que llevarlo a que otros lo entiendan. Exactamente, así es. Bueno, seguimos. Dice, ¿qué es el ministerio de muerte? Recordamos que esto es el punto clave de la lección, es el título. Dice, ¿qué es lo que fue escrito y grabado en tablas de piedra? Esta es la parte difícil donde tenemos que prestar atención, ¿no? Porque en algún punto va a parecer que cuando hablamos de la ley, hablamos de muerte, y parecería como que son dos cosas iguales o que van juntas, y ahí es donde tenemos que prestar especial atención, ¿no es cierto? Para no confundir y terminar desviando. ¿Qué es el ministerio de muerte? Segunda de Corintios 3, 6 y 7, ¿sí? Toma un pedacito del texto anterior y agrega, ¿no? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y en Éxodo se nos cuenta este hecho, ¿no es cierto?, que está relatando Pablo. En Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y acá donde la parte se pone escabrosa, ¿no? Porque nos está diciendo que esas tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, ¿sí?, son parte del ministerio de muerte. Y esta es la parte fuerte, ¿no? Pues decir, ¿cómo? Son los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés. Y el rostro de Moisés brilla y es la base de todas nuestras creencias. ¿Cómo es que esto es parte del ministerio de muerte? Bueno, continuemos, ¿no? Antes de sacar conclusiones apresuradas. Así es. Y acá es lo que tenemos que prestar atención a lo que la Biblia dice respecto de la ley, ¿no? ¿Y qué es la ley? Dice, Salmos 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está hablando del justo, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Salmos 119:96 dice, a toda perfección
he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento, y el 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Proverbios 13:14 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, y Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced como los que veis de ser juzgado por la ley de la libertad. Y hay otro versículo que ahora lo recuerdo, creo que es Juan capítulo 12:50, dice, yo sé que su mandamiento es vida eterna, dice Jesús. Nosotros vemos que la Biblia nos dice que como que la ley es vida, ¿no? Es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, es la ley de la libertad. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo es que esta ley es fuente de vida si en 1 Corintios Pablo la está presentando, en 2 Corintios, perdón, la está presentando como siendo el ministerio de muerte? ¿Cómo es que se reconcilian estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo es que la ley es vida, pero al mismo tiempo es ministerio de muerte? Y ahí seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué hace que la ley ministre vida o ministre muerte? Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro, ¿no? La ley en sí no puede ser buena y mala a la vez. La Biblia dice, ¿no?, que de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Entonces, tiene que ver con la forma en la que uno la ve o con el contexto en el que uno la ve, ¿no es cierto? ¿Qué hace que la ley ministre vida o ministre muerte? Segunda de Corintios 3:6, que ya lo leímos, pero lo vamos a repetir porque acá hay parte de la respuesta, nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿sí? Entonces, una forma de ver la ley podría ser como un listado de prohibiciones, donde me dicen no podés hacer esto, no podés hacer aquello. Me hace acordar cuando yo era más joven, adolescente, ¿no? Tipo 15 años, y me invitaban mis amigos a un torneo de fútbol en sábado. Y yo decía, mi religión no me lo permite, ¿no? Quizás no hay mejor ejemplo que ese para mostrar la letra de la ley. Mi religión no me lo permite, la ley no me lo permite, ¿no? Pero sabemos que toda ley tiene un espíritu. No es una prohibición, sino es el por qué. ¿Cuáles son los beneficios que me trae si yo vivo de acuerdo a esa ley? ¿No es cierto? Es la diferencia en cuanto a la forma de ver. Juan 6:63. Perdón. Sí, decime. No, y fíjate que aquí en el mismo versículo está implícito de que la ley ministra muerte si no viene con el espíritu. Si tenemos la ley sin el espíritu, es ministración de muerte, ¿no? Leerla como un reglamento, nada más, que hay que cumplir y no importa el sentido original por el cual se dio, ¿no? Es, a ver, un semáforo en rojo. ¿Cuál es el sentido por el cual se dio? Que si un auto viene por acá y otro viene por acá, no choquen, ¿sí? Ahora, si hay vamos a suponer que hay un solo auto y hay una emergencia y no hay nadie más en la ciudad, ¿sería lógico que si yo estoy llevando a alguien que está muriendo a ser atendido, frene simplemente porque está en rojo? No tendría sentido, ¿no es cierto? Si se me muere la persona arriba del auto y no hay nadie más, yo podría pasar porque no estoy rompiendo el sentido, ¿no es cierto? Por esto no estoy diciendo que ahora hay que pasar el semáforo en rojo, ¿no? Pero es un ejemplo de mostrar el espíritu de las reglas, ¿sí? Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces parecería que acá para ver el espíritu de la ley tenemos que empezar a mirar y escuchar a Cristo, ¿no? Lo que Él hizo o lo que Él dijo, ¿sí? La forma en la que Él mostró la ley, la forma en la que Él vino a reinterpretar la ley, diferente a cómo la entendían su pueblo especialmente en ese momento, es la forma en la que la ley es vida. Y quizás la contraparte, ¿no? La forma en la que la entendía el pueblo de Dios en ese momento, los que ministraban la ley, no era tanta vida, ¿no? Quizás eran un conjunto de reglas rígidas
no podían caminar en sábado tantos pasos, no podían curar en sábado. Recordemos todas las historias, ¿no? De cómo se le enojaban a Jesús por romper el sábado, ¿sí? Sí, Pero sí, sí. Jesús les enseña lo que significa, ¿no? El espíritu de la ley, ¿sí? Cómo entender de forma correcta la ley. Y Romanos 7:14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces ahí donde tenemos que pedirle a Dios un razonamiento o un discernimiento diferente, ¿no? Porque en nuestra carne no podemos entender, no somos capaces de entender el espíritu de la ley, sino que justamente lo vemos como simplemente como un conjunto de restricciones. Y tenemos la nota 1, que se encuentra en Exaltada Jesús, página 34. Dice, Pablo se daba cuenta de su debilidad y bien podía desconfiar de sus propias fuerzas. Refiriéndose a la ley, exclamó, el mismo mandamiento que era vida, a mí me resultó para muerte. Había confiado en las obras de la ley. Pablo, fariseo, ¿no? Hablando del contexto de Jesús acá en la tierra. Refiriéndose a su propia justicia exterior, dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por eso es que había colocado su confianza en su propia justicia. Su propia justicia sería su propia fuerza para cumplir la letra de la ley, ¿no es cierto? Pero cuando se miró en el espejo de la ley, que fue colocado delante de él, y se vio a sí mismo como Dios lo veía, lleno de faltas, manchado con el pecado, exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces vemos que la ley le empieza a mostrar algo a Pablo que ahora lo pone un poco incómodo, ¿no? Le empieza a mostrar que en realidad no es como él lo ve y que él no es tan santo por seguir al pie de la letra, ¿no? Todos los mandamientos, sino que es lo contrario. Y sigue diciendo, Pablo contempló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchó la voz de Cristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces decidió valerse de los beneficios de la gracia salvadora para morir a las transgresiones y el pecado, para ver que su culpa fuera lavada en la sangre de Cristo, para ser vestido con la justicia de Cristo, para ser una rama de la vid viviente. Caminó con Cristo y Jesús llegó a ser para él no solo una parte de la salvación, mientras que sus propias buenas obras constituían la otra, sino el todo en todo, lo primero y lo último y lo mejor en todas las cosas. Él poseía la fe que extrae vida de Cristo, que lo capacitó para conformar su vida con la del ejemplo divino. Esta fe no reclama nada para su poseedor, apoyándose en su justicia, sino que lo reclama todo en virtud de la justicia de Cristo. Entonces vemos que Pablo comprendió que el hombre no tiene ninguna parte en el plan de salvación, ¿no? Nada de lo que el hombre pueda hacer tiene algo de justo, ¿no? Tiene algo de justicia, sino que es Cristo. Y Pablo lo resumió cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Lo resumió de esa manera al darse cuenta de toda la maldad que él tenía, ¿no? De la forma en la que veía las cosas. Exactamente. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿para qué sirve la ley en letra entonces, no? En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y digamos, ¿qué es lo que hace la ley, no? La ley en definitiva está declarando nuestra condición. Ahí en la cita que recién Roberto leíste nos decía que Pablo se vio confrontado ante la ley, ¿no es cierto? Y se descubrió pecador. Y quizás, digamos, volviendo a la arista con la cual veníamos viendo siempre los pactos, ¿no? El pacto viejo como el intento del hombre de hacer la ley, de cumplir la ley. No sé si te ha sucedido escuchar, yo lo he escuchado muchas veces, inclusive hubo una época en la cual lo pensé, ¿no?
Yo tengo que hacer lo mejor de mí y Dios provee el resto, ¿no es cierto? Yo pongo lo mejor y Dios suple lo que me falta para completar. Y es justamente esa mentalidad eh, la que busca justificarse ante Dios, ¿no? Es justamente esa mentalidad del primer pacto, de hacer y que Dios nos dé lo que a nosotros nos falta, cuando en realidad nosotros no tenemos nada bueno de nosotros mismos y todas nuestras motivaciones están contaminadas y Cristo tiene que ser el único, el todo y absolutamente lo único en nuestra vida, ¿no? Y justamente el punto que nos está diciendo este versículo es de que la ley nos fue dada ¿para qué? Para que abunde el pecado. Y abundando el pecado, nosotros vayamos ¿a quién? A Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para que nosotros vayamos a Cristo. Y estando en Cristo, recibiendo a Cristo, ahí Cristo nos justifica, Él nos da su justicia. Y esto es por la fe. Es decir, es en Cristo y de Cristo nosotros recibimos el perdón de pecados. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que acá nosotros volvemos al punto con el cual habíamos iniciado, ¿no? La ley se introdujo ¿para qué? Para que abunde el pecado. Dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Dios introduce, envía, manda su ley ¿para qué? Para que nosotros tomemos conciencia del pecado que está en nuestra vida. Y vamos a un ejemplo más claro todavía. El mandamiento dice no adulterarás, pero Jesús vino y dijo, os de cierto os digo que si miráis a una mujer y la codiciáis en vuestro corazón, ya habéis pecado. El mandamiento dice no matarás, pero si os enojáis contra vuestro hermano, ya sois reo del juicio. Así que la ley es espiritual y nos está dando, nos está manifestando, nos está dando a conocer lo que está en nuestro corazón. Es un espejo. Y la ley es introducida justamente ¿para qué? Para que eso que está en nuestro ser venga a nuestra conciencia. Entonces ahí el versículo nos dice, ¿no? Que el pecado estaba muerto. Yo no era consciente de que el pecado estaba en mí porque no había suficiente ley. Cuando ingresa la ley, cuando ingresa una revelación de Jesucristo, cuando ingresa la palabra de Cristo, cuando tomo conciencia de la ley, ¿qué es lo que sucede en mí? Toma cuerpo, toma realidad el pecado que está en mí. Y ahí es donde el pecado que está en mí produce muerte. Es ahí el pecado que está en mí el que me hace tomar conciencia de que en realidad estoy muerto en mis delitos y pecados. Y la ley es introducida ¿para qué? Habíamos visto en el versículo de memoria, para que sobreabunde la gracia. ¿Y cómo sobreabunda la gracia? Cuando nosotros corremos a Cristo. Así que este es el proceso, ¿no? La ley se introduce, nosotros tomamos conciencia del pecado que está en nosotros. Este es el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque la ley, el pecado en nosotros produce muerte, nosotros tomamos conciencia de que estamos muertos, de que de que el pecado que está en nosotros nos mata, de que estamos perdidos y corremos a Cristo. Y en Cristo encontramos abundante gracia, encontramos perdón, el don del Espíritu Santo, encontramos la justificación por la fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley en letra? Para darnos el conocimiento, para darnos el conocimiento de nuestra condición y llevarnos corriendo a Cristo, ¿no? Para que Cristo grabe su ley en nuestros corazones. Sí, y está bueno definir esa palabra ayo, ¿no? Que ahí me acuerdo que A.T. Jones lo define, y Wagner también, lo definen como un maestro de escuela, ¿no? Alguien que nos lleva como de la Así mano es. enseñándonos a Cristo. Dice, ¿qué produce muerte? ¿La ley buena o el pecado? Y recuerdan que este punto es donde habíamos dicho que había que prestar atención, ¿no? Porque se habla de la ley como el ministerio de muerte, pero después Pablo dice que el pecado tomando ocasión por el mandamiento, ¿no? Es como que se disfraza. Tenemos Romanos 7, del 12 en adelante, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa.
¿sí? Entonces acá le está dando una definición que nosotros no podemos cambiar. La ley es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Yo veo con esto de seguir los ejemplos, ¿no? Que la ley vendría a ser como cuando yo voy al médico. Si yo tengo un cáncer adentro mío, ¿no? Y voy y el médico me hace una radiografía o me hace una tomografía y me dice, mira, tenés cáncer. Y yo digo, no, el médico es malo porque el médico me trajo la muerte. ¿Sí? Sabemos que no es así, o sea, es un absurdo echarle la culpa al médico. Y en este caso, el que nos da el diagnóstico, la ley, sabemos que gran parte del mundo cristiano ha dicho que la ley está abolida, porque la encuentran que en realidad es lo malo en sí, ¿sí? No han visto todos los versículos que nos hablan de la ley como algo, como sabiduría, como justo, como bueno, ¿no? Pero debemos entender de forma clara que en realidad es el pecado, ¿sí? Lo malo, no la ley en sí. Sí, y vos sabés que justo me estaba acordando, ¿no? Es como que cuando nosotros ingresamos en la presencia de la ley o ingresamos en la presencia de Cristo, automáticamente nuestros pecados vienen a nuestra conciencia. Cristo es tan puro, tan noble, que nuestros pecados vienen a la conciencia automáticamente porque lo vemos. Y de hecho, cuando venga, dice que las piedras caigan sobre nosotros, que las montañas caigan sobre nosotros y que nos oculten del rostro. No pueden contemplar a Cristo. ¿Por qué? Porque la toma de conciencia del pecado hace que ellos imploren ser apedreados, que las piedras los tapen y los cubren. Y digamos, esa revelación al final del tiempo de la gloria de Cristo en su esplendor máximo hace que el pecado tome conciencia muy grande en el ser humano y este demande la muerte, ¿no? Pero hay un proceso anterior que Dios nos quiere hacer atravesar para evitar ese posterior, ¿no? Y el proceso anterior es a través de su ley en pequeñas cuotas, ¿no? Sí, Para ir sacándonos de a poco toda la basura que tenemos en nosotros que nos mata, ¿no? Está el otro texto ese que dice, ¿quién podrá morar con las llamas eternas? ¿No? Que se refiere a después del milenio. Lo mismo que vos decías en la segunda venida, pero después. Es como que ven para adentro de la ciudad y es como que dicen, no, o sea, no podemos vivir ahí. Es tan santo que mejor nos vamos, ¿no? Exactamente. Y la pregunta número 7 nos dice, si queremos andar en una vida nueva, ¿qué debemos primeramente vivir? Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para vivir una vida nueva, primero hay que morir a la vida vieja. Ese es el requisito. Para vivir una vida nueva, primero tenemos que morir a la vida vieja. Y ese morir es la administración de muerte. Ese morir es la toma de conciencia de nuestros pecados y el correr a Cristo. Ese morir es lo que está simbolizado en el bautismo, que es renunciar a mi vida y decir, mis pecados son la causa por la cual voy a morir, correr a Cristo, aceptar su muerte, aceptar su sacrificio y recibir de Cristo vida, ¿no? Esto está perfectamente ilustrado en el rito del bautismo, y aquí el punto importante es que el rito del bautismo también nos muestra el ciclo de lo que la ley quiere hacer en nosotros, pero en forma cotidiana, ¿no es cierto? La ley quiere llevarnos todos los días a Cristo de vuelta, ¿no? Y ese bautismo es reconocer, sí, hay pecado en mí, este pecado es digno de muerte, corro a Cristo, ¿no? Entonces, nada, para vivir una vida nueva, primero hay que morir, ¿no? Dice
a fin de conocerle, página 71, el pecador arrepentido que da los pasos necesarios requeridos en la conversión, conmemora con su bautismo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Desciende al agua a la semejanza de la muerte y sepultura de Cristo y sale de las aguas a la semejanza de su resurrección, no para volver a la vieja vida de pecado, sino para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Así que el ministerio de muerte es justamente el bautismo, ¿no? Es la obra de Dios de echar por tierra todas nuestras obras, de echar por tierra todo nuestro orgullo y mostrar la completa necesidad que tenemos nosotros de Él. Es el mostrarnos nuestra condición. ¿Para qué? Para que corramos a Cristo, para que vayamos a Cristo. Sí, y me quedé pensando en cuando yo me bauticé y tenía 11 años, ¿no? Yo no creo haber entendido esto, porque a los 11 años tenía pecado, pero ¿qué tan malo podría haber sido a los 11 años como para entender que yo tenía que morir y nacer a una nueva vida, ¿no? Por eso es la importancia de la madurez, ¿no? En la cual tomamos esta decisión de entender en realidad lo que es el bautismo, ir a la muerte con Cristo y no tomarlo simplemente como si fuese un rito de iniciación para una religión, ¿no es cierto? Es más, Sí, yo me sí, acuerdo tal que cual. estaba contento, o sea, me bauticé y yo estaba re feliz. Está bien, ¿no? Uno está feliz de nacer de nuevo, pero no creo haberlo entendido a esa edad. Mm, Me quedé pensando en eso. sí. Dice, ¿cómo se manifestó el ministerio de muerte en el pueblo de Israel? Y volvemos a esa escena original, ¿no es cierto? De cuando Dios da la ley. Y es interesante pensar en esto, o en esta pregunta. ¿Es que la ley no existía desde antes? Y esto lo hemos tratado, ¿no? En otras lecciones y en otros temas. Porque parecería que la ley aparece ahora, ¿no? Pero aparece de una forma diferente, ¿no? Se añade de una forma diferente esta palabra añadida, ¿no? Que usa Pablo, de una forma en la que antes no existía, porque vemos que Abraham guardó todos los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, pero venía por una tradición oral, ¿no es cierto? Los patriarcas a sus hijos se lo hablaban de forma oral. Y el contexto al que llegamos es un pueblo que cae esclavo de Egipto y que, no tengo las cuentas exactas, pero al menos 200 años, 200 y pico de años como esclavos, 3 o 4 generaciones, prácticamente habían olvidado y habían sido obligados a aceptar una religión diferente, calendario diferente, ¿sí? Y ni hablar de que no tenían la posibilidad de vivir en la libertad que ellos escogerían, ¿no? Tenían que trabajar absolutamente todo el tiempo. Entonces los saca de esa esclavitud y ahora en la ignorancia les tiene que enseñar, ¿no es cierto? Y vemos que en Éxodo 20, del 18 en adelante, dice que estaban frente al monte Sinaí, y dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Cómo se manifiesta este ministerio de muerte? Recuerdo también a Adán cuando peca, lo primero que le sucede es que tiene miedo de Dios y se esconde, ¿no? En este caso exactamente igual. Así es. Todo lo contrario a lo Ujú. que necesitamos. Vemos que Moisés entra en la oscuridad, va a Dios y a Moisés no le pasa nada. Entonces vemos que los truenos, que el relámpago, el fuego, todo eso en realidad es la manifestación de lo que nosotros tenemos adentro, es lo que nosotros pensamos de Dios, es el miedo que tenemos de Dios. Cuando Dios está esperando en realidad que corramos a Él, ¿no es cierto? Que nos tiremos en sus brazos Mm. para que Él nos pueda limpiar, nos pueda perdonar y nos pueda dar vida, ¿no? Eh, Sí, y es la mentalidad de pensar que yo lo tengo que hacer, que cuando él habla,
veo que no llego ni ahí y que me condena, ¿no? O sea, es la mentalidad de ser esclavo, es la mentalidad del viejo pacto, la que después trae esa situación, ¿no? Y, o sea, la situación de no solamente de la condenación de muerte o de verse culpable, sino la del miedo y del no querer seguir escuchando la voz de Dios, ¿no? Es la condición de estar en el pacto viejo, de estar por la justificación por las obras, la que hace que uno no quiera seguir escuchando, ¿no? Sí, y unos versículos antes, Dios le dijo, o sea, si oís mi voz, si dieres oído a mi voz y atesorares mi pacto, es como que me pregunto, ¿qué hubiese pasado si en ese momento el pueblo, en vez de decir, tenemos miedo de Dios, no lo queremos escuchar, qué hubiese pasado si lo hubiesen escuchado? ¿Les hubiese dado Ujú. la ley en tablas de piedra o se hubiese cumplido el sentido original, ¿no? De que ya estaban escuchando lo que Dios quería decirles y Dios estaba poniendo a Cristo en el corazón. ¿Hubiese sido necesario lo otro, no? Quizás es Hay una cita elucubraciones. que, no, hay una cita que dice que, 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 digamos, digamos que los mandamientos, bueno, no la tenemos acá, pero que los mandamientos fueron dados por la necesidad del pueblo, ¿no? Que si el pueblo le hubiese guardado la ley en su corazón originalmente, no hubiese sido falta esto, ¿no? Eh, Así como también los estatutos que vinieron después, ¿no? Eh, entonces, es un poco lo que vos decías, ¿no? Si el pueblo de Dios escuchara la voz de Cristo hablándole al corazón y atesorara su palabra, eh, la historia sería diferente con ellos y con nosotros, ¿no? Con nosotros también sería diferente. Porque me da la sensación que a veces entendemos como que Dios tendría toda la historia escrita, ¿no? Como que el Sinaí estaba escrito, los 10 mandamientos ya iban a suceder, Éxodo 21 al 24 con todas las ordenanzas y todas las leyes también, pero en realidad cuando uno se pone a leer el texto fino, son reacciones a lo que el pueblo va diciendo. O sea, por favor, escuchen mi voz. No, no queremos. Habla tú con Moisés, habla Moisés con nosotros y decinos lo que tenemos que hacer. Pum, los 10 mandamientos. Pum, Éxodo 21 al 24. Son Ujú. todas las órdenes o instrucciones que Dios le da en reacción a lo que el pueblo está diciendo, ¿no? No es que haya estado premeditado por Dios de antes, sí preparado porque Dios, conociendo los corazones, quizás ya sabía que iban Sí, a reaccionar de esa determinada manera, pero la opción se las dio, o sea, por favor sí. escúchenme, o sea, fue un ruego. Sí, sí, Dios está acercándose y acercándose cada vez más y acomodándose cada vez más a la necesidad de ellos de acuerdo a donde ellos están, ¿no es cierto? Eh, Así que la verdad que tremendo. Tal cual. Y vemos cómo quizás este proceso, por la dureza de nuestros corazones, este proceso del ministerio de muerte es casi inevitable, ¿no? Somos incapaces de entrar directamente en el pacto eterno, de escuchar la voz de Dios. Entonces Dios nos pone la ley, la miramos, caemos, nos damos cuenta que vamos a morir, que somos pecadores y ahí recién vamos a Dios. Es como que suena feo ministerio de muerte, pero por nuestros corazones duros termina siendo casi Lo inevitable necesitamos, pasar por todo ese circuito, ¿no es cierto? así es. El proceso de tomar conciencia de la culpabilidad, ¿no? Es como que es parte de nuestra condición, ¿no? ¿Qué hay donde abunda la condenación por el pecado a causa de la manifestación de la ley? Y aquí volvemos al versículo de memoria. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que nosotros lo que vemos aquí es que había pecado en el corazón del pueblo de Israel, hay pecado en nuestro corazón. Y Dios hace que la ley, un entendimiento más claro de su ley a través del carácter de Cristo, a través de la manifestación de Cristo, a través de las palabras de Cristo, a través de su palabra, una magnificación de la ley hace que el pecado en nuestro corazón abunde. ¿Pero por qué lo hace eso Dios? Dios lo hace a eso con el propósito de ¿qué? De darnos gracia. La gracia es el don del perdón y el don del Espíritu. Dios hace magnificar la ley para perdonarnos. Ese es el propósito.
para darnos perdón, para curarnos, para sanarnos, para darnos el don del Espíritu, para grabar su ley en nuestros corazones. Entonces, digamos, todo esto tiene un propósito y el problema nuestro es que en nuestro desconocimiento de Dios nosotros cortamos este circuito y nos llenamos de miedo y no queremos que no nos hable más, que es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Cuando en realidad ahí es la invitación a ir corriendo a Cristo, ¿no? Es como un enfermo que no sabe que está enfermo. No tiene necesidad de un Sí, médico. Pero cuando alguien le muestra que está toma enfermo, conciencia tiene que ir al médico. y sí, y sí. En 2 Corintios 3:7 dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el espíritu de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y nosotros vemos aquí que este proceso en el cual Dios hace abundar nuestro pecado en nuestro corazón es glorioso. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros a reconocer nuestra necesidad de Cristo y a que corramos a Él. Y lo que nos dice, lo que nos está diciendo Pablo es que eh, lo que es mucho más glorioso aún es la gracia que Dios nos quiere dar, es el perdón que Él nos quiere dar, es el don del Espíritu que Él nos quiere dar, es transformarnos en epístolas vivas. Eso es lo más glorioso y eso es eterno. Mientras que el tomar conciencia de nuestro pecado, el tomar conciencia de nuestra culpabilidad, de nuestra maldad, es glorioso, es una obra gloriosa que Dios hace, pero es perecedero. ¿Por qué? Porque finalmente el anhelo de Dios es llevarnos a un punto en el cual Él nos haya revelado todo y no tenga más que revelarnos, sino que nos pueda sellar en el carácter de su Hijo, ¿no? Amén. Amén. ¿Cuál es el resultado de tener esa esperanza? ¿Y cuál es el resultado de no tenerla, no? ¿Y qué representa el velo en este texto de 2 Corintios 3, del 12 al 15? Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, el resultado de tener esa esperanza es el ser franco, ¿no? El ser transparente, el que se puede ver. Y el hecho de no tenerla es estar justamente lo contrario, tener un velo en la vista, ¿no? Un velo es algo que quizás te deja ver luz del otro lado, no es oscuridad. Vos decís, bueno, estoy viendo, hay luz, pero en realidad no estás viendo francamente, no estás viendo las figuras con nitidez, es simplemente sombra, movimiento, pero no más que eso, ¿no? Y ahí es donde quizás está el engaño, que parece que ves, pero en realidad no estás viendo. Tal cual. Y vos fíjate que el pueblo de Israel dice para que los hijos no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El fin de la ley, el fin, ¿qué es lo que iba a ser abolido? Lo que iba a ser abolido son los sacrificios, es el servicio sacerdotal, es el servicio del santuario. Todo eso apuntaba a Cristo. Y lo que ellos no podían ver y que les tapaba el velo era de que Cristo estaba queriendo obrar en sus corazones. Entonces, al no poder ver esa realidad, Dios, ¿qué es lo que les da? Les da, perdón, o qué es lo que les entrega. Ellos se quedan con las sombras, se quedan con figuras, con representaciones, se quedan con la sombra de la realidad, con la esperanza de que por medio de las sombras puedan llegar a tomar la realidad. ¿Y esas sombras cuáles son? Es el servicio sacerdotal de Aarón, es el servicio del santuario, es el servicio de los sacrificios, que es lo que Dios les da ahí después de darles Éxodo 20, cuando ellos dicen que no, Dios no nos hable más, sino que nos dé Moisés. Ellos ponen el velo, o sea,
no pueden ver la gloria de Cristo que quiere obrar en sus corazones. No la pueden ver porque, creo que lo vamos a responder ahora eso en un ratito, porque el corazón de ellos está siendo acusado por sus propios pecados y no pueden ver la gloria de Cristo ofreciéndoles el perdón, no pueden ver la gracia de Dios ahí y se quedan con las sombras, se quedan con un ministerio imperfecto, con un ministerio irónico, se quedan con un sacrificio imperfecto, con los sacrificios de los corderos que no pueden limpiar el pecado, se quedan con un servicio del templo imperfecto, porque tienen el servicio del santuario terrenal, en lugar de ser conscientes de que Dios quiere ministrar en el corazón de ellos, de que Dios está ministrando en el santuario, de que Cristo está ministrando en el santuario celestial, ¿no? Se quedan con todo, con las sombras y no con la realidad, se quedan con la figura sino con la esencia, con la realidad, ¿no? Y te agrego un punto más, porque habían dicho, o sea, que no nos hable Dios, háblanos tú, Moisés. Por algo el velo también está puesto sobre Moisés, porque ellos están considerando que quieren un mediador que en realidad es humano, por más que le brille el rostro, por haber estado en la presencia de Dios, prácticamente habían puesto a Moisés con una gloria propia, porque incluso cuando viene Cristo, ponían por sobre Cristo a Abraham, a Moisés, a David, y no al que había sido la columna de nube, la columna de fuego, la Shekinah en el santuario, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero Tremendo. eso es lo que produce justamente el velo. E incluso Pablo, que escribe después de la muerte de Cristo, o sea, podemos aplicarlo a su época, pero también a nosotros, dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón, ¿sí? Cuando dice que el entendimiento se embotó, ¿sí? El entendimiento se embotó. Pero, ¿dónde está el versículo que habla? Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, es un versículo muy, pero muy claro que nos habla de que teníamos un problema al entender el antiguo pacto. No lo estábamos viendo, lo estábamos viendo mal, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y qué? Si estamos viendo mal el antiguo pacto, ¿cómo ver el nuevo, no? Es casi imposible. Y lo que no podemos ver al leer el antiguo pacto, y ahí en realidad estamos hablando, digamos, de toda la experiencia del pueblo de Israel. O sea, estamos hablando del antiguo pacto, pero estamos hablando de la experiencia del pueblo de Israel, de toda la experiencia del pueblo de Israel, del todo el Antiguo Testamento. Es que no se puede ver a Cristo. No podés ver a Cristo tratando de salvarte, de limpiarte en el Antiguo Testamento. Porque eso es el fin de lo que es abolido. La ley tiene como propósito llevarnos a Cristo, la ley moral y la ley ceremonial, ambas leyes. La ceremonial es la que es abolida. Esa que es abolida tenía la finalidad de llevarnos a Cristo. Y eso es lo que no se puede ver cuando se está en el Viejo Pacto. No podemos ver a Jesús en cada una de las historias del Antiguo Testamento. No podemos ver a Jesús tratando de hacer, de darnos gracia, tratar de sobreabundar gracia a través de cada una de sus acciones en el Antiguo Testamento. No se lo puede ver a Cristo. Sí, y ni hablar de... Lo que vos decís es tal cual así. Digamos, no... Hasta el día de hoy, el velo está en gran medida sobre nuestros ojos, ¿no? Sí, y ni hablar de cómo se llegó a ver el tema del sacrificio, pues el sacrificio lo que debía mostrar es la mano de Adán degollando el cordero, lo que debía mostrar es yo estoy matando a Cristo con mi pecado, o sea, y cómo se terminó viendo, hay que matar más para agradar a Dios, ¿no? Es tremendo lo que el velo puede causar, ¿no? Incluso en la sinceridad misma de la persona. Sí, totalmente. Tenemos la nota 3 de la educación cristiana, página 107, dice, muchos hay hoy día que tienen un velo sobre su rostro. Este velo consiste en la simpatía con las costumbres y prácticas del mundo que le ocultan la gloria del Señor. Dios quiere que mantengamos nuestros ojos fijos en Él para que perdamos la vista de las cosas de este mundo. Y en las cosas del mundo también se pueden agregar estas que Jesús dijo, ¿no? Que ponen como mandamiento de Dios las costumbres de hombre, ¿no? Dentro del mismo mundo religioso podemos inventar
cargas, inventar cosas que en realidad no son parte de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Ujú. ¿Quiénes necesitan la remoción del velo? ¿Por qué? Y es interesante este versículo de 25:7, ¿no? Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Así que nosotros vemos que todos los pueblos y todas las naciones, todos necesitamos la remoción del velo que para poder contemplar a Cristo, para poder contemplar a Cristo y a su gloria. En 2 Corintios 3:3 nos dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mira, recién ahora, por primera vez, lo veo ahora en este versículo, dice, sois carta de Cristo. Es decir, es Cristo el que escribe, ¿no? Es el Espíritu de Dios. Así que, ¿quiénes son los que necesitan la remoción del velo? Somos todos. Todos. Todos, sin excepción. Así es. Dice, ¿cómo se describe la experiencia de tener el velo? ¿En qué consiste este velo, no? Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, ¿sí? Oír la voz de Dios, ¿sí? Poder oír la voz de Dios. Sigue diciendo el 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, tener el velo puesto es no poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Es endurecer el corazón. Claro, hablanos Moisés, decinos lo que tenemos que hacer. O sea, es la persona que quiere hacer por sus propios medios, quiere tener una lista, quiere tener o quiere llegar, ¿no? Quiere poner una vara en la condición de vida, tiene que vivir, tiene que llegar, ¿no es cierto?, a esa estatura por sí mismo, y muchas veces esto también viene tomado de la mano en que el que cree eso también quiere imponer, ¿sí?, eso a otros. Eso es el legalismo, ¿no es cierto? Una comunidad en donde tenemos que evolucionar constantemente para ser perfectos nosotros. Y después, bueno, temido, y si no llegás y encima caes, te tengo que borrar, te tengo que desglosar. Es complicado, ¿no? Porque es difícil salir de esto. Es muy difícil salir de esto si el corazón está duro como piedra y no se puede escuchar la voz de Dios, que es el pacto original, ¿no es cierto? Es Cristo hablando al corazón. Viste que dice, y no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y después dice, no haya en vuestros corazones, no haya en uno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse. Se ve que el engaño del pecado hace que el hombre endurezca su corazón y diga, voy a guardar, voy a cumplir. Y vos sabés que estaba pensando en el otro lado de la experiencia cuando hablabas, ¿no? Porque está el aspecto legalista, ¿no? Que el aspecto legalista entiendo que viene por no conocer a Dios, por no entender a Dios, por verlo como un amo, ¿no? Por verlo no como un padre, sino como un jefe, como un amo. Y pensaba en el mandamiento dice no tendrás dioses ajenos, dice no matarás, ¿no? Es decir, hoy lo estás haciendo, en el futuro no lo vas a hacer más. Si oís y guardás,
vas a dejar de hacerlo. Y tenemos la otra parte de aquellos que creen que hoy es imposible dejar de pecar. Aquellos que creen que cuando Jesús venga, ahí recién en su venida, Él nos cambiará, porque ahora no nos puede cambiar, ¿no? Y esta es la otra parte de la experiencia, ¿no? Que también es incredulidad. Si oyereis hoy su voz y guardareis sus palabras, seréis gente santa. Oíd y viviréis. No matarás. No tendrás dioses ajenos. Y ahí está la incredulidad también, ¿no? Al poder de la palabra de Dios, lo que Cristo puede hacer en nuestros corazones por su espíritu. Entonces vemos que hay incredulidad en los dos espectros de la experiencia, ¿no? Incredulidad y endurecimiento del corazón en aquellos que creen que Cristo no nos puede purificar hoy, sino que solo lo puede hacer cuando Él venga, o en aquellos que... Y este es el problema, ¿no? Porque es fácil hablar como si estuviera fuera de nosotros, pero en realidad engañoso es el corazón, ¿no? En imaginarnos que somos nosotros los que hacemos algo o los que podemos hacer algo por nuestra salvación. Cuando somos nosotros los que nos levantamos para hacer y para cumplir, ¿no? Los dos espectros de la experiencia religiosa es como que están acá, ¿no? Que consisten en tener el velo. Sí, sí, tal cual es así. Vamos a la 13. ¿Cómo nos convertimos al Señor para que el velo sea quitado? Fíjense que convertir implica la noción de dar vuelta, ¿no? De girar, de estar mirando en un lugar y sos girado al otro lado, ¿no? Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y en Deuteronomio 30:10 nos dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo nos convertimos al Señor para que el velo sea quitado? Básicamente como nos dice ahí, ¿no? El oír con fe. El oír con fe. Es la única manera en la cual nosotros podemos ser convertidos por el Señor, ¿no? El oír con fe. Y me gustaría ver el 30:10, Deuteronomio 30:10. Es interesante porque, ¿saben qué? ¿Vieron esa palabra ahí que dice obedecieres? Recién la miré ahora. La palabra en hebreo es Shema. Oye, Israel. Cuando oyeres, exactamente, es cuando oigas la voz de Jehová tu Dios para guardar. Cuando oigas para guardar. Cuando oigas para guardar. Entonces, ¿cómo nos convertimos al Señor para que el velo sea quitado? Cuando oigamos para guardar. Sí, quizá la diferencia que nos falta entender que ese guardar no es hacer, ¿no es cierto? Sino que es poner en el corazón como algo especial. Entonces, ahí quizás salga de forma natural. Yo soy padre, vos también. A nosotros nos sale del corazón cuidar a nuestro hijo, a nuestros hijos. No tenemos una lista. Bueno, hoy tengo que bañarlo, hoy tengo que mirar a ver si estornudó. O sea, sale del corazón porque los tenemos adentro del corazón. No están afuera en un listado de reglamento que vienen con instrucciones, ¿no? Así es. Quizá esa es la gran diferencia, ¿no? Incluso... Y vos... Perdón. No, pensaba siempre en el cuarto mandamiento, ¿no? Uno, la forma en que tiene de leerlo, igual que los demás, ¿no? Pero el cuarto, pues me quedé con esa historia mía de adolescente, ¿no? Mi religión no me lo permite, ¿no? 6 días tendrás para hacer toda tu obra, pero el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y es como que está afuera, ¿no? El mandamiento no me deja. Nunca lo atesoré, ¿no? Sí.
No es hoy quiero estar con Dios o este día necesito estar con Dios y voy a estar en su presencia y voy a escuchar su palabra. Nunca es eso, ¿no? Lo interesante es que inclusive el oír y el guardar es algo que Dios nos da. Has abierto mi oído, ¿no? Sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mi oído. Es Dios el que nos abre el oído, ¿no? Y es interesante porque aquí está vinculado esto, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de la ley de los esclavos, que Dios se la dio ahí, está en Éxodo 21, enseguida después de que Dios da la ley de los 10 mandamientos, y ellos dicen que Dios no lo escuche más, ahí Dios les dio la ley de los esclavos. Si un esclavo está en la casa 7 años y quiere permanecer en la casa del esclavo, puede permanecer de por vida con una condición, de que se le abra el oído con una lesna, no sé si recordás eso, y de esa manera está simbolizando, ¿no? Aquel que después de estar en la casa como un esclavo, al final quiera permanecer para siempre, la única forma de poder permanecer en la casa para siempre es de que se le abran los oídos, ¿no? Tremendo. Y el que permanece en la casa no es el esclavo, es el hijo, ¿no es cierto? Es el que oye y atesora. Con lo cual, bueno, ahí entramos en el tema de la identidad de Jesús como hijo de Dios y de cómo somos hijos de Dios en realidad, ¿no? Sí, veíamos leyendo también el 2 Corintios 3:16, que es con el velo, y decía cómo nos convertimos. Y quizás faltó agregar el otro versículo, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Parte de entender que el Espíritu es Cristo obrando en nosotros, también es la conversión, ¿no? O sea, cuando no lo vemos, Así es. cuando no vemos que el Espíritu es Cristo mismo, Cristo. es porque todavía tenemos puesto el velo, ¿no? Exactamente. Los judíos rehusaron aceptar a Cristo como al Mesías y no pueden ver que sus ceremonias no tienen significado, que los sacrificios y ofrendas han perdido su propósito. El velo colocado por ellos es su terca incredulidad, todavía está delante de su mente. Sería quitado si aceptaran a Cristo la justicia de la ley. Súper interesantes, ¿no? Se quedaron en sus ceremonias, se quedaron en sus sacrificios y ofrendas. Estos no tienen significado ni propósito sin Cristo. Cristo es la realidad. Estas otras cosas son la sombra, son los símbolos. Y el velo colocado es seguir mirando a esas ceremonias, a esos símbolos, a esos sacrificios como si fueran la esencia, la realidad. Y tener el velo colocado es no ver a Cristo, ¿no? Si ven a Cristo, dice, sería quitado si aceptaran a Cristo la justicia de la ley. Vos fijate que la vida de Cristo, así como fue vivida aquí en la tierra, es la justicia de la ley. Es la ley vivida. Y cuando se lo acepta así a Cristo es cuando el velo es quitado. Y lo tremendo de todo esto es que el problema no está en los que dicen la Biblia no existe, la Biblia es mentira. Está en los que la aceptan, pero no aceptan lo que está escrito, sino que espiritualizan y retuercen lo que está escrito. Eso es lo que lo hace más complicado aún, ¿no es cierto? Sí, es el engaño del pecado. Dice, ¿qué precede a la conversión? Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Qué precede a la conversión? Arrepentimiento. ¿Sí? Cuando entramos en el ministerio de muerte, la ley nos muestra que estamos en pecado, viene el arrepentimiento. ¿Sí? Yo me arrepiento de haber lastimado a Cristo, me arrepiento de estar matando a Cristo con mis pecados, y entonces ahí llega la conversión, ¿no? Para que Él envíe justamente a Jesucristo. Y es curioso porque Pedro en un capítulo antes, en Hechos 2, está diciendo que sean bautizados para que descienda el Espíritu Santo sobre cada uno, ¿no? Y ahora dice para que Él envíe a Jesucristo. Lo usa de forma intercambiable, ¿no? Al igual que después Pablo también lo explica. Dice, ¿qué nos guía al arrepentimiento? Romanos 2:4 dice, o menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Entonces la bondad de Dios, ¿no? Lo que vos decías, Dios incluso te da el oír, te da el entender, o sea, Dios pone tanto el querer como el hacer. Y a veces, la verdad, cuando leo esto me siento un inútil, porque, o sea, por un lado está mejor, porque como no depende nada de mí, es imposible que falle. Porque justamente Tal cual. si Dios hubiese Si puesto, depende de uno, claro, un punto hubiese puesto para que dependa de mí, hubiese fallado. Porque no soy capaz de escuchar, no soy capaz de entender, no soy capaz de abrir el corazón, no soy capaz de generar nada bueno. Entonces, bueno, por ese lado está bueno, ¿no? Pero no somos capaces de nada. Eso es tremendo, nos muestra una condición de inutilidad total, ¿no? pero ¿sabés qué, Roberto? Lo que nos tiene que dar ánimo ante esta conciencia de nuestra total inutilidad es de que Dios de tal manera amó al mundo, Dios de tal manera nos ama, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, Dios nos ama. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para rescatarnos y salvarnos de nuestra total inutilidad e incapacidad de poder hacer algo bueno por nosotros mismos. Entonces, en eso es donde nosotros nos tenemos que regocijar, centrar y fijar nuestra esperanza, ¿no? Así es. Y quedaría entonces la última preguntita o la última parte de la pregunta que dice, ¿qué otra palabra es sinónimo de bondad? Vimos longanimidad, vimos benignidad. Éxodo 33:18 dijo, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces vemos que acá la palabra gloria va a tomar en nosotros ahora un nuevo significado, ¿no? Quizás estamos acostumbrados a las películas, a las caricaturas, donde la gloria parecería ser como un destello de luz, ¿no? Como de poder. Pero acá vemos que en la Biblia la gloria de Dios es su carácter, es su forma de ser, es su bondad. ¿Sí? Entonces ahora cada vez que leamos la palabra gloria, hagamos este ejercicio, ¿no? Cuando leamos en Apocalipsis 18 que dice la gloria de Dios va a alumbrar el mundo, es porque la bondad de Dios, el amor de Dios, el carácter de Dios va a ser conocido por todos, ¿no? Es el ejercicio que tenemos que empezar a hacer con esta palabrita. Mm. Y esto se conecta con, me imagino que vamos ahora a lo de 2 Corintios capítulo 3, ¿no? No, parecería que no. En el siguiente, seguramente. ¿Cómo Dios revela su bondad a los hombres que se rehúsan a contemplar su gloria? Primera de Timoteo 3:16, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés había pedido a Dios, muéstrame tu gloria. Y ahí está el versículo de que habías leído recién, de Éxodo capítulo 33, donde decía, haré pasar todo mi bien delante de ti, ¿no? Esa es la gloria, ¿no? Esa es la gloria de Dios, que es toda su bondad, toda su benignidad, todo su bien. Y cómo Dios revela su bondad a aquellos que no quieren ver su gloria, ¿no? Aquellos que no quieren contemplar su gloria. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo Dios revela su bondad a los hombres que rehúsan contemplar su gloria? Enviándoles su Hijo en carne, porque esa es la experiencia y esa es la historia del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel se rehusó a contemplar la gloria de Dios, tuvo miedo, puso un velo delante de su rostro, ¿y qué es lo que hace Dios? Dios envía a su Hijo en carne, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y es interesante porque Hebreos nos dice que Cristo se puso el velo de la carne, dice, ¿no? Él a su gloria la veló
con la humanidad para que nosotros lo pudiéramos ver cara a cara, ¿no? Y ahí está el texto que dice, ¿no? Cuando Israel le dice, no nos hable Dios, háblanos tú, Moisés. Entonces Dios después les responde en Deuteronomio, profeta como uno de ustedes levantaré, ya que a mí no me quisieron escuchar, uno igual a ustedes voy a levantar si esa es la única forma en la que ustedes pueden escuchar. Y a causa de lo que ellos piden, o sea, bien han pedido, dice Dios, entonces nos da a su Hijo en carne, que es lo que Encarnado. el pueblo había pedido, ¿no? Es lo que nosotros habíamos pedido. Como no podíamos escuchar a Dios, Dios nos da al que es igual a Él, ¿sí? Al único que lo ha visto, al que está en el seno del Padre, el que lo conoce en la perfección, nos lo da a Él en forma humana para que sí podamos verlo, ¿no? Y escucharlo. Ujú. ¿En qué consistió esa gracia y verdad, no? Porque dice que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y hay unos versículos más adelante, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí la palabra pero, en Juan 1:17, está agregada por los traductores para darle fluidez al texto. Y lo que me gustaría sugerirles es de que no está en contraposición. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, y el pero lo pone en contraposición a la gracia y a la verdad. Y lo que me gustaría sugerirles es de que la ley por medio de Moisés fue dada, y eso fue un ministerio de muerte para el pueblo de Israel, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Uno es sobre el otro. Nosotros tuvimos la ley, la recibimos por medio de Moisés, pero nosotros no tuvimos a la ley vivida, no tuvimos a la ley en carne humana manifestada en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre pecador como nosotros. Y lo que nos está diciendo este versículo es que esta gracia y esta verdad, ¿en qué consistió? En Cristo viviendo la ley en nuestras vidas. Y esta ley es la ley de amor a Dios y amor al prójimo. Es una ley que está llena de gracia y de verdad. Y eso se manifestó en la vida de Cristo. Y al manifestarse la vida de Cristo de esa manera, pudimos conocer al Padre. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le vio jamás, sino que Cristo es el que lo da a conocer. Entonces, la ley no fue dada por Moisés. La ley llena de gracia y de verdad la vemos en Cristo Jesús. Sí, y como que no puedo dejar de pensar de que eso debería haber sido así desde el principio, ¿no? Dijimos entonces que Jesús vino en carne porque el pueblo lo había pedido, porque no quería escuchar a Dios, pero en realidad el plan de Dios era darnos a Cristo en el corazón, y como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que el plan original de Dios no era que nosotros necesitáramos ver con nuestros ojos, ¿no? Simplemente abriendo nuestro corazón, abriéndole el oído de nuestra mente, Cristo podía vivir en nosotros, podía manifestar en nuestro corazón la correcta forma de entender la ley. Pero como somos como Tomás, ¿no es cierto? Si no veo, no creo. O sea, necesitábamos eso, ¿no? Y la bondad de Dios en ser condescendiente, ¿no? Incluso de llegar a eso, ¿no? De que Cristo tenga que pasar por toda esa humillación con tal de que nosotros veamos. Sí, tremendo. Es tremendo. La verdad que es tremendo. Tremendo. Dice, ¿será posible que tengamos el velo puesto creyendo ver claramente? Y bueno, no había posibilidad de elegir otro texto, ¿sí? Justamente el que nos representa a nosotros como iglesia, ¿no? En esta época de la historia. El mensaje a la Odisea en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿A qué equivale esto? Vamos a traducirlo. Somos adventistas del séptimo día. Somos el pueblo elegido por Dios. Dios nos dio a nosotros sus verdades, ¿sí? Y tenemos su ley. Tenemos su ley, tenemos el sábado, tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Es como los judíos cuando decían templo de Dios. Tenemos el templo, tenemos el arca, ¿no? Que no me vengan evangélicos, católicos, otras religiones, que no me vengan a tratar de enseñar algo, porque nosotros somos los adventistas. Nosotros somos el barco que lleva la salvación.
Eh, Todavía nos falta Cristo, que está afuera golpeando. Tal cual, ¿no? Eso es lo que significa yo soy rico y me he enriquecido, ¿no? Dios me eligió a mí. No tengo necesidad de ninguna cosa. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y quizá, o sea, de estas palabritas o de esta descripción se podría hacer un tema entero, ¿no? Porque no es simplemente que se eligieron al azar palabras. El desventurado, ¿no? El tener falta de ventura, el ser miserable, el ser pobre, el ser Sí, sí, ciego. Sí, ahí la ceguera también tiene que ver el velo. con el velo y también los profetas son los ojos del pueblo, tienen que ver ahí un poco con la profecía, el desnudo, el estar cubierto de las ropas de Cristo, o sea, cada palabra tiene una Adán explicación y Eva. en la que se podría ahondar, ¿no es cierto? La justicia de Cristo o la justicia Ujú. propia. Y dice, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, esto es la verdad, ¿no? La verdad pura, o sea, dejar de agregarle escoria, ¿no? La verdad pura, para que seas rico, de verdad, porque no sos rico, ¿no? Y vestiduras blancas para vestirte, porque estás desnudo, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, para que se te quite el velo, ¿no? O sea, crees que te la sabes toda, que sos la perfección, el pueblo con toda la verdad y en realidad estás completamente equivocado. Te falta lo más importante, ¿no? Cristo todavía está fuera de la puerta y no le abriste, como decías vos, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. ¿Cómo podemos ser libres del velo y transformados a una vida sin pecado semejante a la de Cristo? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, es decir, sin velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y leemos unos versículos más adelante, ahí en el capítulo 4, versículo 6, que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, ¿cómo podemos ser libres del velo y transformados a una vida sin pecado, semejante a la de Cristo? Habíamos visto en una pregunta anterior que era oír y atesorar, ¿no? Oír y guardar. Dejar que Dios nos ayude y nos transforme el corazón para oír y guardar. Y una vez que oímos y guardamos, ¿qué es lo que hay que contemplar? ¿Qué es lo que hay que ver? Hay que ver sin el velo, sin el velo, la gloria del Señor, sin el corazón de incredulidad. Hay que mirar a cara descubierta la gloria del Señor y en ese descubrir la gloria del Señor ser transformados de gloria en gloria. En ese contemplar y entender y conocer el carácter de Dios en Jesucristo, es decir, cuando nosotros vemos a Cristo y sus glorias, estamos viendo al Padre, en ese contemplar a Cristo, somos transformados de carácter en carácter. Y noten ustedes que estamos con el velo removido, pero todavía hay transformación pendiente, ¿no es cierto? Y esa transformación es por medio del Espíritu del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu y al contemplarlo al Señor, recibimos su Espíritu y somos transformados. Somos hechos a la imagen de Cristo. Y bueno, ahí está el tema del espejo, que es un tema muy interesante, pero lo interesante es que nosotros en el rostro de Cristo, ¿qué es lo que vemos? Vemos la gloria de Dios. Así que la gloria de Cristo es la gloria de Dios. El Bondad y carácter de amor. Cristo, su bondad, su benignidad, su amor, exactamente, es la de Dios. Y es en eso, una vez que vemos a Cristo en el viejo pacto y en el nuevo pacto, tratando de salvarnos y rescatarnos, cuando vemos a Cristo en el Antiguo Testamento tratando de salvarnos, eh, y cuando empezamos a guardar y atesorar su palabra, es que se nos dice, ahora que estás guardando y atesorando, míralo a Cristo en los Evangelios, míralo a Cristo en el Nuevo Testamento, míralo a Cristo lleno de gracia y de verdad, para ser transformado de carácter en carácter, ¿no? Así es. ¿Querés que lea o estás para leer?
Dale, dale, léela. Dice la nota 5 que está en mente, carácter y personalidad. Dice, cuando Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, unió a la humanidad consigo mismo con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno, salvo la elección del hombre mismo. Constantemente Satanás nos presenta engaños para inducirnos a romper este lazo, para elegir separarnos de Cristo. Sobre esto necesitamos velar, luchar, orar, para que ninguna cosa pueda inducirnos a elegir otro Señor, pues estamos siempre libres para hacer esto. Pero tengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Mirando a Jesús estamos seguros, nada puede arrebatarnos de su mano. Mirándolo constantemente somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Y me quedé pensando, ¿no? Salvo la decisión del hombre mismo. Y digo, yo toda la vida estuve esperando un juicio en el que Dios me iba a decir, mirá Roberto, no alcanzaste la norma, te tengo que dejar afuera. Sin duda eso es creer en otro Señor, ¿no es cierto? Que no es este, o sea, no es el que presenta la Biblia. Y es creer que uno lo hace. Y no, Que sos vos el que tenés que llegar a la medida. y no llegué, ¿no? Uno no llega, y uno no llega. No llegué, pero es lo que Dios demandaba de mí, que yo llegue. Y como Así no es. llegué, me deja fuera. Y acá lo que me deja fuera es mi propia elección, ¿no? De no morir, de no lanzarme a los brazos de Cristo y decir, por favor, hacé todo por mí. Tal cual. Y vos fíjate cómo uno ve a Dios como alguien que demanda todo, en vez de verlo como alguien que quiere hacer todo en uno, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Es porque lo estamos viendo mal a Dios. No lo estamos entendiendo. Así Lo vemos es. como un señor arbitrario, como un amo, ¿no? Y nosotros como esclavos. Estamos bajo la esclavitud del pecado en Egipto. No queda otra, y no lo digo en el sentido de resignarme, sino contento de poder pedirle a Dios que nos quite el velo, ¿no? Necesitamos que nos quite el velo, porque tampoco vamos a creer que lo hemos arrancado del todo. Quizás va saliendo por parte, ¿no? Y hoy hemos entendido la mayor parte de todo esto, pero hay que pedirle que nos quite el velo constantemente, que no volvamos a caer, porque esto de los pactos, al ser experiencia, hoy lo entendimos, entramos, pero mañana otra vez volvemos a este ministerio de muerte y volvemos a pasar por todo el proceso por la dureza de nuestro corazón, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que la vida de Abraham lo muestra eso, ¿no? De que se vuelve a caer, que Dios nos ayude a no, a que Él vaya removiendo todas esas cosas. Y vos sabés que mientras hablaba, la palabra que me vino a la mente es rendición total. Esa es la palabra que... Y es como que uno tiene que entregarse todo a Cristo, ¿no? Y quizás hay cosas que todavía no queremos entregar y somos inconscientes a eso, ¿no? Hay que rendirle todas las cosas a Cristo y dárselas todas, ¿no? A nosotros que manejamos, los dos que tenemos licencia, ¿no? Imagínate un auto que nosotros estamos sentados en el asiento del conductor, pero ¿viste esos autos nuevos, modernos que manejan solo? Yo no sé si podría sentarme en el volante, ¿no? Tener las dos manos así y ver que el auto maneja, y yo no tengo que tocar, tengo que dejar que el auto maneje. Yo, como me conozco a mí, ¿no? Qué difícil que es. Qué Sí. tentación, ¿no? A la primera que te da un poquito de miedo, querés agarrar el volante y sentirte seguro, ¿no? Pero en este caso no es un piloto automático, no es tecnología, es Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos directamente, esa fe que debemos tener? Deberíamos prácticamente atarnos las manos atrás y decir, bueno, Señor, o sea, no dejes que use las manos, o sea, por favor, manejá, porque yo agarro y choco. Porque yo no puedo. Totalmente. Y vos fíjate que en este ejemplo, ¿qué es lo que nos lleva a manotear el volante? Es porque no confiamos en el otro conductor, ¿no es cierto? Yo puedo manejar mejor que el otro conductor no está viendo. Cuando en realidad es al revés, ¿no? Y me da la sensación de que es la secuencia, ¿no? Oír, guardar, mirar. ¿Y por qué hay que mirar? Hay que mirar la gloria para conocer cuánto nos ama Dios, para conocer
su bondad, su benignidad. Y a medida que nosotros conocemos cuánto nos ama, cuánto se ha dado por nosotros, empezamos a tener confianza en Él como para soltar el volante y que no nos dé taquicardia cuando de repente hace maniobras o va en direcciones que nosotros diríamos, no, por ahí no, ¿no es cierto? Y agarramos el volante. Y ya le empezamos a conocer de tal manera que no nos aterra, digamos, el camino que está adelante, sino que confiamos en Él que nos lleva, ¿no? Y quizás el mejor ejemplo que vimos, o no el mejor, un ejemplo que vimos al principio de este folleto, cuando salieron de Egipto, no los llevó por el camino más corto, sino que ¿a dónde los llevó? Los llevó a un lugar donde estaban con el mar adelante, las montañas a los costados y los egipcios atrás. Entonces, el conductor los llevó ahí, ¿no es cierto? Y la primera reacción humana es decir, pero estamos encerrados, el conductor nos llevó y nos metió en esta encerrona. ¿Para qué acá, nos trajiste a morir al desierto? Exactamente, ¿para qué nos trajiste a morir al desierto? Y el mirar, me da la sensación, busca que nosotros conozcamos a Dios de tal manera que veamos todos sus propósitos de amor, para que conozcamos su carácter y conozcamos que es el pecado que nos mata. Tal cual. Bueno, si te parece vamos a orar porque agregar más Dale. sería dar vueltas. Sobreabundar. Sí, vamos a pedirle a Dios que nos dé a Cristo para que conduzca nuestra vida, ¿no? Y que nos ate las manos un poquito atrás, que a veces es lo que necesitamos por lo testarudo que somos. En reverencia, los que puedan, vamos a buscar a Dios en oración. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra, por este oro refinado en fuego que quieres darnos. Ayúdanos, Padre, a quítanos directamente este corazón de piedra que tenemos, danos un corazón de carne para que podamos abrir nuestro oído, Padre, abre nuestro oído para poder escucharte, para poder atesorar tus palabras en nuestro corazón. Te rogamos que nos des a Cristo, que nos des más de Cristo, Amén. Para que Él pueda vivir en nosotros y por nosotros, que dejemos de querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta, incluso hasta de pensar por nuestra propia cuenta. Pon en nosotros los sentimientos correctos, los pensamientos correctos, las verdades correctas, para que lo único que hablemos sea todo lo que procede de ti, Padre. Te rogamos que nos des esa fortaleza y esa sabiduría para permanecer en todas estas verdades, en este pacto eterno que nos propones, y que estés ahí, Padre, para que no volvamos a caer por nuestra terquedad, por nuestra dureza, que puedas sostenernos y mantenernos ahí en el camino. Te rogamos todo esto sin merecer nada, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, fue un placer. Bueno, nuevamente. Y saludos para todos. Feliz sábado y nos encontramos en la próxima. Así es. Gracias. Chao.